En uno de los medios televisivos, en el que aún se alzan voces militando el feroz ajuste anunciado hacia el pueblo, el periodista Carlos Pagni, en su programa Odisea, tuvo la audacia de realizar un análisis muy sugestivo y brindó detalles acerca de la conformación del nuevo gobierno, que se definió como antiestatista, pero pareciera ser podría resultar lo contrario, y apunta que el nuevo jefe de Estado, Javier Milei, no explicó cómo combatiría el fenómeno inflacionario por la vía de la apertura económica, al abrir los mercados y dejar de proteger la producción nacional, ni tampoco acerca de las desregulaciones del Estado, sino solo del ajuste fiscal. Es decir, no se refirió a poner fin a los descomunales privilegios de las corporaciones fusionadas con el poder, o sea, de la oligarquía ultraestatista, siendo el pueblo quien deberá continuar pagando la deuda, por lo que los años venideros serán extremadamente duros, en especial para la clase media, puesto que los salarios se encuentran deprimidos. La respuesta, hay que aguantar, convierte en un verdadero desafío un liderazgo que se sostiene con la opinión pública, puesto que prometió recortes que no afectarían a la gente, sino solo al gasto público. Además de, entre otras cosas, designar como ministro de Economía a alguien que vendría en representación de todo lo opuesto a los preceptos por Milei proclamados, ya que una de las medidas que anunció fue en total sintonía con la por él tan denostada justicia social, otorgándole un incremento del 100% a los planes sociales. No habló del combate que podría darse a la inflación por la vía de la apertura económica, por ejemplo, de abrir los mercados, de quitar zonas de protección o barreras de protección. No habló demasiado de desregulaciones del Estado. Habló prácticamente, exclusivamente del ajuste en términos fiscales, del ajuste de las cuentas públicas. ¿Qué nos augura todo esto? Algo muy concreto, que los próximos meses, para la clase media sobre todo, van a ser muy duros. El salario está deprimido, habrá que anunciarle que por un tiempo, hasta que la economía se normalice, haya una mayor confianza en el peso, los salarios reales mejoren, hay que apretar los dientes y aguantar. En eso tiene que invertir su carisma Javier Milei. Esta es la gran tensión, esta es la gran contradicción entre un liderazgo de tipo carismático que se sostiene básicamente en la opinión pública, que prometió recortes y motosierra, sin aclarar demasiado si era para la política o también para la gente. Bueno, esa incógnita se va a empezar a despejar los próximos meses. ¿Qué amortiguadores puede tener esto? ¿Qué amortiguadores puede tener el ajuste? Uno, el pragmatismo de Milei. Es algo que estamos mirando. Pero cuando uno mira quién es su ministro de Economía, Luis Caputo es lo contrario de un ortodoxo monetarista como le hubiera gustado a otro Milei, que era el Milei de la campaña. De hecho, Caputo, Luis Caputo, Toto Caputo, deja el Banco Central por pedido del Fondo Monetario Internacional, que no toleraba algo que tampoco toleraría Milei, que es que le quiera poner un precio al dólar desde el Banco Central, desde el Estado. Es decir, que quiera regular un mercado con intervenciones estatales. Todo lo contrario de lo que quiere Milei. Pero ahí lo tiene de ministro de Economía. Con una paradoja, ironía, se inaugura el gobierno de Milei no con una desregulación de un mercado, sino con un feriado cambiario, que es intervenir al máximo un mercado, cerrarlo por un... Otro ejemplo de pragmatismo o de flexibilidad de Milei frente a lo que parecían o parecen ser sus propias ideas. La justicia social es delincuencia. Es robarle plata a alguien que la hizo con su esfuerzo para repartirle a alguien que no se esforzó. Y el ideólogo, el mentor de esa delincuencia es el imbécil que está en Roma, Jorge Bergoglio. Declaraciones textuales de Milei. ¿Quién se va a encargar de la política social de este gobierno? Pablo de la Torre, hermano de Joaquín, el que fue ministro de gobierno de María Eugenia Vidal. Un hombre surgido de las entrañas de la Iglesia, un católico militante. ¿La Iglesia mira con simpatía esta designación? Sí. ¿Lo puso la Iglesia? No. Pero es evidente que alguien que
miró la Secretaría de Desarrollo Social, donde es la frontera con los piqueteros, con los movimientos sociales, pensó, no vamos a poner un hombre del mercado, ponemos un hombre de la fe. Un hombre que seguramente no cree que la justicia social es un delito, que más bien comulga con la doctrina social de la Iglesia y los principios de solidaridad. El propio Milei ayer dijo algo que tal vez pasó inadvertido porque lo dijo muy al pasar. Del ajuste se va a encargar la Secretaría de Hacienda y lo va a contener el Ministerio de Capital Humano. O sea que un poquito de justicia social va a haber. Esta es la diferencia entre el teórico y el gobernante. En Cancillería, ¿quién se va a encargar de medio ambiente? La misma gente que se había encargado con Macri, es decir, gente que cree en el cambio climático. De hecho, en Estados Unidos, cada vez que hablan de Milei o con Milei, el tema de Biden, de la agenda del gobierno de Biden, es cambio climático. Los representantes del gobierno de Biden que vinieron a la Argentina a la asunción de Milei vienen del área de medio ambiente. Este pragmatismo, esta capacidad, diríamos irónicamente para tradición, no sabemos cuál es el límite en el caso de Milei. ¿Por qué? Y porque hay algo que ya es, podríamos decir, escandaloso. La permanencia de Guillermo Michel al frente de la aduana, el funcionario del corazón de Massa, que es el de la herencia maldita, el encargado de intervenir con la policía las casas de cambio del microcentro, el responsable de la política más opaca que tuvo el gobierno de Alberto Fernández de punta a punta, que es el manejo de las autorizaciones discrecionales para las importaciones. Es decir, el que encarna una visión del comercio internacional, de los niveles de protección y de cerrazón o apertura que tiene que tener la economía. Michel permanece en el gobierno de Milei, casi lo contrario de todo lo que Milei podría predicar. Flavia Rollón, nada menos que la secretaria de Energía de Massa, ahora pasa a lo que era su verdadera expertise. Litio, minería. Aplauden los empresarios del sector, empezando por Vila y Manzano, siguiendo probablemente por Massa. Antes que nadie es Jorge Brito hijo, porque es una funcionaria que antes pertenecía al staff de Jorge Brito padre, fallecido en Salta. Un acuerdo entre el gobierno de Milei, el sector minero, las empresas de minería muy ligadas al financiamiento de la política y el gobernador Gustavo Sáenz de Salta. ¿Quién es Milei? ¿Cuál es su pragmatismo? ¿Cuál es su dogmatismo? ¿Hasta dónde es un ideólogo? ¿Hasta dónde es un político práctico? ¿Cuál es la relación con Massa? Hay 4 senadores en la legislatura bonaerense que entraron por las listas de Milei y son de Massa. Ya los detectó Kicillof. ¿Con quién va a acordar Kicillof el voto de esos 4 senadores? ¿Con Milei o con Massa? El otro amortiguador es la comunicación. Estamos en presencia de un gobierno con una enorme confianza en la capacidad de comunicación para sostener el consenso social aún en medio del ajuste. Ahí hay 4 personas claves. El jefe de todos, Santiago Caputo, de quien Milei dijo es el arquitecto de este triunfo, nada menos que al lado de Karina Milei, que es Milei. Simbiosis total entre Milei y su hermana. Este es Santiago Caputo, hijo de un primo de Luis Caputo y, de Nicolás, y primo también de Nicolás Caputo, su padre. Hoy yo diría que este señor es, después de Karina Milei, el hombre más poderoso del gobierno, que se respalda en amigos, con discípulos de universidad, algunos de ellos socios, que son estos expertos. Este es Rodrigo Lugones, fue en su momento, durante mucho tiempo, la mano derecha de Durán Barbas. Este es Guillermo Garat, muy interesante, fue el Durán Barba de María Eugenia Vidal y hasta hace poco tiempo, mientras fue candidato, era el experto en imagen y estrategia de Guado de Pedro. ¿Qué quiere decir? ¿Que Milei es socio de Guado de Pedro? No. Que estos profesionales prestan un servicio técnico, más allá de lo ideológico o lo político. Esto explica que una persona de íntima confianza de Garat, que escribía los discursos de Guado de Pedro hasta hace poco, Bettina Settler, va a ser
la secretaria de Comunicación Social del gobierno de Milei. Y otro experto más, Derek Hampton, que también colabora con este esquema de comunicaciones y era el Durán Barba de Patricia Bullrich mientras Patricia Bullrich fue candidata. Bueno, cuando uno mira la estética del gobierno, el cuidado que ponen en establecer canales de comunicación, en establecer, ya cambiaron los logos, el color, hay un enorme esfuerzo en comunicar. En el Congreso se establece cómo es el reparto de las comisiones. Ese reparto se puede hacer con distintos criterios. Es un reparto que se hace de manera proporcional según cada grupo parlamentario. Los radicales le vetaron al PRO una vicepresidencia que quería para el PRO Cristian Ritondo. Cuando llegó la hora de reparto de comisiones, Ritondo se alió al kirchnerismo, al peronismo, a Unión por la Patria, para un reparto de comisiones que le dio la presidencia y la mayoría de casi todas las comisiones del Congreso a Cristina Kirchner y al kirchnerismo. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se dio cuenta tarde de que el método que le imponían el PRO de Ritondo y el peronismo de Cristina perjudicaban a la Libertad Avanza. De hecho, hoy, en una comisión bicameral estratégica, el kirchnerismo tiene 4 miembros y la oposición de otros 4. Bastaría que un radical se sume al kirchnerismo frente a una iniciativa de Milei y Milei pierde la batalla. ¿De qué bicameral estoy hablando? Nada menos que de la de los decretos de necesidad y urgencia. Enorme error de la Libertad Avanza. Al igual que otros nombres, se cuestiona la designación de Flavia Rollón, ex secretaria de Energía de Sergio Massa, quien pasa a minería y tiene fuertes relaciones con Jorge Brito, por ejemplo. Como también se señala la existencia de 4 senadores bonaerenses que entraron por la lista de la Libertad Avanza y son de Massa, como la aparición de los nombres más relevantes y con mayor poder dentro del gobierno, como el de Santiago Caputo, primo de Luis, Rodrigo Lugones, mano derecha de Durán Barba, Guillermo Garat, asesor de María Eugenia Vidal y la flamante secretaria de Comunicación Social, Bettina Settler, quien escribía hasta hace poco tiempo los discursos de Guado de Pedro, así como las determinaciones tomadas por Cristian Ritondo dentro del Congreso de la Nación que desconcertaron al propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo ello conforma un panorama que revela un escenario gubernamental realmente turbio y extraño, que provoca incertidumbre y confusión, sensaciones que podrían con razón estar alimentando un malestar general que va sin lugar a dudas en significativo aumento.